Sea usted bienvenida, sea usted bienvenido a este su programa Consejo Notarial, un consejo notarial cada semana, un programa del Colegio de Notarios Públicos del Estado de Veracruz. Y mire, estimado auditorio, hoy tenemos un tema muy interesante, la prevención del lavado de dinero. Y bueno, pues tengo conmigo a un especialista en la materia, mi amigo, el licenciado Jorge Armando Lince de la Peña, titular de la Notaría 26 de la demarcación de Jalapa, con residencia en Banderilla. Bienvenido, Jorge. Muchas gracias, gracias por la invitación, Manuel. Y me acompaña también la maestra María del Socorro Domínguez Aguilar. Ella es notaria adscrita de la Notaría 30 de la demarcación de Jalapa. Bienvenida, maestra. Muchas gracias por la invitación. Excelente día a todos. Oiga, y antes de iniciar este interesantísimo tema, quiero recordarle que estamos ya yendo hacia diciembre. Hay que aprovechar las vacaciones revisando su documentación personal, su testamento, su documento de disposiciones de voluntad anticipada y todas esas disposiciones en materia sucesoria fuera de testamento, como la designación de beneficiarios en seguros, la designación de beneficiarios en cuentas bancarias, la designación de beneficiarios en pensiones para empleados del servicio público, etcétera. Hay que revisar su credencial de lector, hay que revisar sus documentos, hay que aprovechar estos días para convivir con la familia, pero también para revisar toda la documentación legal. Y antes de entrar de lleno en este tema, vamos a una cápsula. Volvemos. Hola, buenas tardes. Soy Ángel Ramírez Bretón, titular de la Notaría número 35. Me encuentro ubicado en Emiliano Zapata, en la localidad de Miradores. Mi consejo notarial para el día de hoy es que siempre se cercioren que cuando ustedes compran o venden un inmueble, vayan ante notario, revisen los antecedentes, pregúntenle a notario de su cercanía. Todos los notarios del estado de Veracruz tenemos la obligación de atenderlos de manera personal, asesorarlos y llevar a buen puerto esa compra, ese patrimonio que ustedes con tanto esfuerzo van a comprar. Mi consejo del día de hoy: acudan con el notario de su preferencia, el más cercano a su domicilio, y eviten comprar inmuebles solo con contratos privados. Gracias. Estimado auditorio, pues estamos aquí en un programa más de Consejo Notarial y el día de hoy, como ya le comenté, vamos a hablar de la prevención del lavado de dinero. Este es un tema muy importante, muy arduo. Jorge Armando, ¿qué es la prevención del lavado de dinero? Bien, pues la prevención del lavado de dinero es un sistema que tiene nuestro país. Viene de normas internacionales y es de todo este sistema que está plasmado jurídico en cuerpos legales, es precisamente, se enfoca en ciertas actividades que pueden ser utilizadas para lavar recursos que provienen de actividades ilícitas, y esas actividades están enunciadas en la Ley Antilavado, la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Están enunciadas en 16 fracciones y entre ellas se encuentra el servicio que se presta por la fe pública, que es donde encuadramos todos los notarios. Muy bien, entonces muchas de las actividades que realizamos los notarios están denominadas como actividades vulnerables y por lo tanto, como bien lo dice Jorge, se activa toda la normatividad de cumplimiento en esta materia de la que le vamos a hablar el día de hoy. Muy bien, pues, ¿qué necesitamos hacer nosotros? ¿Por qué es importante este tema, estimado auditorio, cuando hacemos una operación? Y quiero decirle que muchas veces usted no se da cuenta que está siendo analizado en materia de prevención de dinero. Hay que aclarar algo muy importante. No se trata, cuando hablamos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo,
no se trata solamente de delincuencia organizada o de dinero que proviene de actividades de la delincuencia organizada, sino cualquier dinero que venga de una actividad ilícita. Y mire usted, quiero comentarle que hace algunos años hubo una noticia nacional donde dos mujeres de un estado del norte del país pues fueron contratadas por alguien para que le dieran su identificación, su comprobante de domicilio, su acta de nacimiento. Y con estos documentos se abrieron cuentas bancarias donde se depositaron fuertes sumas de dinero, provenientes de un presupuesto de un gobierno de un estado. Y entonces, pues esta información llegó a una investigación y estas personas fueron aprehendidas y recluidas en algo que tal vez ya ni se acordaban que habían hecho, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado. Esta es una de las principales recomendaciones. ¿A quién le damos nuestra documentación? ¿A quién le participamos esa documentación? Porque podríamos estar participando en temas de lavado de dinero y entonces, bueno, pues hacernos acreedores a las sanciones correspondientes, a veces sin pensarlo, a veces sin meditarlo, a veces sin considerarlo. Pero hoy es un tema muy, muy importante que tiene que ver de lleno con la actividad notarial. Y de eso lo vamos a estar hablando el día de hoy. Jorge, ¿en qué tiene que ver el notario con la prevención del lavado de dinero? Bien, la ley nos obliga en 5 actos de manera específica. Sí, sabemos, los notarios otorgamos un número extenso de actos jurídicos, bueno, ante nuestra fe se otorgan, pero 5 específicamente están señalados en la ley antilavado para aplicar o detonar las obligaciones. El primero es la transmisión o constitución de derechos reales, que en términos coloquiales es cuando se afecta la propiedad inmobiliaria, cuando se transmite o de cierta manera se constituye un derecho sobre estas. Por ejemplo, en transmisiones, cualquier tipo de transmisión como donaciones, adjudicaciones judiciales, por ejemplo, ¿sí? La más común que vemos es la compraventa, ¿sí? Cuando lo adquirimos en herencia o le donamos a nuestros hijos, por ejemplo. Si la propiedad se afecta con algún derecho real, como la constitución de un derecho de usufructo o la constitución de una servidumbre, también se considera una actividad vulnerable por la redacción que tiene la ley. Nos obligamos también en la constitución de personas morales, cuando constituimos una sociedad y se emiten los títulos representativos del capital social o se transmiten esos títulos, esto es una venta de acciones, por ejemplo, también nos encontramos en una actividad vulnerable, cuando se constituyen fideicomisos, cuando se otorgan contratos de mutuo o crédito, siempre y cuando no pasen por el sistema financiero mexicano. Porque, si bien es cierto, el sistema financiero mexicano es una parte vulnerable para el lavado de dinero, también es cierto que esas son entidades reguladas y sus políticas de cumplimiento y prevención de lavado de dinero son distintas a las de los particulares. Y por último, cuando se otorgan poderes con carácter de irrevocable. Esas son las actuaciones que tenemos los notarios donde debemos detonar el cumplimiento de las políticas de prevención de lavado de dinero. Sí, claro, y entonces con todas estas actividades, pues es donde los notarios del país tenemos que cumplir todas estas obligaciones que nos marca la ley. Maestra María del Socorro, y entonces, ¿qué le pedimos? Una de estas obligaciones es integrar un expediente. Así es. Que le denominamos expediente único, y entonces por eso ahora, sobre todo, bueno, esta ley es de octubre de 2012 y entró en vigor en marzo de 2013. Pero este expediente único nos obligó a los notarios a integrar un expediente único. Y entonces la gente luego también nos dice, oiga, es que antes no pedían todo esto y ahora sí. ¿Qué le pedimos a la gente? Bueno, principalmente deben identificarse
deben presentar su cédula de identificación fiscal. Le batallamos mucho con este tema, con este documento, porque luego que no lo tienen actualizado, y te dicen, pero si antes no me lo pedían. Pues sí, antes no lo pedían, pero ahora sí lo pedimos. Y fíjense ustedes que en materia de la constancia de situación fiscal, pues llegan las personas al Servicio de Administración Tributaria y entonces les preguntan, oye, ¿y cuál es la actividad fiscal por la que vas a pagar impuestos? Pero como es un requisito que no es indispensable para pagar impuestos, sino para el cumplimiento de esta normatividad en materia de prevención del lavado de dinero, entonces lo que hay que decir es, lo quiero sin obligaciones fiscales, solamente para tener esta referencia, porque va a ser la referencia más importante para el cumplimiento en materia de prevención del lavado de dinero. ¿Pero qué otro documento más pedimos? Bueno, su comprobante de domicilio, y sí, regresando a la constancia de identificación fiscal, si no la tienen que solicitar, y como bien lo dice, puedes solicitarla sin obligaciones, porque dicen, no, ¿por qué me mandas a pedir eso si luego a mí me van a estar cobrando impuestos? No necesariamente, cuando te das de alta puedes decir que no tienes ningún ingreso y pues no te van a estar requiriendo el SAT que estés pagando esos impuestos que tú crees que vas a pagar. No es así, pero sí nosotros tenemos la obligación de tenerla en ese expediente. Muchas veces el cliente usuario de la notaría no es tangible para ellos el hecho de que se va a dar este aviso a la unidad de inteligencia financiera. A veces ellos ni lo saben, ¿no? Pero lo vamos a dar, y por eso siempre es recomendable que acudan con su contador, que acudan con el notario antes de hacer cualquier operación, para que se les informe o se informen ellos cómo la deben hacer correctamente, para que después no tengan problemas, ¿no? Y claro, necesitamos un comprobante de domicilio actual, ¿verdad, Jorge? Es correcto. Necesitamos un comprobante de domicilio actual, no mayor a 3 meses. Necesitamos nuestra identificación oficial. Necesitamos el CURP, que lo podemos descargar de internet. En fin, toda esta documentación es indispensable para integrar este expediente único. Pero ¿qué otras obligaciones tenemos, Jorge, en esta materia? Bueno, las obligaciones que surgen, mira, me gustaría entender que la ley te determina 2 tipos de sujetos. Una es el sujeto obligado, que es quien realiza la actividad vulnerable, y otra es el cliente usuario, como lo dijo la maestra, que es quien hace uso de este servicio. Las obligaciones se detonan para el sujeto obligado, ¿sí? Y el sujeto obligado tiene que cumplir con esas obligaciones derivado de la información que le da el cliente usuario. Las obligaciones principales son 3 las que debemos cuidar para el cumplimiento puntual de estas obligaciones, que es precisamente formar el expediente único de identificación al que ya se hizo referencia, revisar el método de pago, identificar el método de pago y cuidar que no se excedan los límites de uso de efectivo que prevé la ley, y por último el dar aviso a la autoridad cuando la operación requiere que se dé aviso, que en cada caso está señalado en la ley cuándo o en qué momento debería darse ese aviso. Precisamente, como también lo mencionó la maestra, este aviso se da a la unidad de inteligencia financiera a través de los portales que implementa el SAT o la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Muy bien, estimado auditorio, pero nos fuimos de lleno al tema notarial, pero sí queremos comentarles que hay muchas otras actividades donde se aplica esta normatividad de lavado de dinero, y mire, una de ellas es la compraventa de vehículos. Y hace un momento fuera de cámara comentábamos con Jorge Armando que estamos tan emocionados que vamos a estrenar un vehículo que firmamos todo y no leemos nada. Y entonces esa es otra recomendación muy importante. Son formatos que tenemos por ley que tener. En el caso de las concesionarias de vehículos nuevos, pues ya tienen sus formatos, le dan 20 hojas y usted está viendo el coche, y si es el color, no es el color, las características, y firmando. Ahí está usted declarando muchas cosas en materia de prevención del lavado de dinero. ¿Verdad, Jorge? Es correcto, es correcto. Es que normalmente el cliente usuario no se da cuenta
que precisamente está aportando documentación para que los sujetos obligados respaldemos esa información que debemos tener por ser una actividad vulnerable. Pero hay una importancia, sobre todo en el ámbito empresarial. ¿Qué actividades están catalogadas como vulnerables? Nosotros, desde luego, y por naturaleza, tanto del programa como de la función que desempeñamos, hablamos del servicio de fe pública que prestamos los notarios. Sin embargo, si estás buscando prestar servicios como blindaje de vehículos o casa habitación, importante, como joyerías, por ejemplo, ¿no? Las personas que se dedican a la venta de relojes, metales preciosos, de joyas, están obligados. Los que prestan servicios inmobiliarios, sea como intermediarios o como constructoras, deben tener implementadas sus políticas de prevención de lavado de dinero. Los que trasladan valores, y esto me estoy refiriendo a las actividades más usuales, porque hay actividades un poco más especializadas como juegos y sorteos, emisión de tarjetas de prepago, por ejemplo, las obras de arte, las galerías de arte o las subastadoras de arte son actividades que deben tener políticas de cumplimiento porque son actividades vulnerables para el lavado de dinero. Así es, y uno de los temas también muy interesantes es lo que comúnmente llamamos prestanombres. Y entonces, una de las preguntas que usted lee con detenimiento cuando participa en alguna de estas actividades, ¿qué es lo que dicen esos formatos? Pues le están preguntando si no hay un beneficiario final. ¿Sí? ¿Qué es esto? Pues que si no está usted siendo prestanombres de alguien y pudiera haber un beneficiario final sin ningún problema, esto es, alguien que le encargó a usted que hiciera esa actividad, hay que declararlo, no es problema ese, el problema es no declararlo cuando lo haya. Si yo soy administrador de una sociedad y voy a comprar un vehículo para esa sociedad, pues la sociedad no existe físicamente, es una ficción jurídica, existe legalmente. Entonces tengo que declarar que voy como administrador de esa sociedad porque ese vehículo va a ser para las funciones de esa sociedad. Pero hay que tener mucho cuidado con esto, estimado auditorio, porque no debemos de firmar sin leer. Esa es una regla básica para no tener problemas. Pero tenemos un caso que ha sido común en nuestro país y muchas veces, lo digo de verdad, sin mala intención, pero había antes la idea de que era una gran oportunidad tener un crédito Infonavit o Foviste y entonces cuando el derechohabiente no le interesaba ocuparlo, pues se lo daba a un hermano, por ejemplo. Y entonces aquí tenemos un gran problema hoy, que terminaron de pagar el crédito, van con nosotros los notarios y nos dice, oiga, pues necesitamos ya pasarle la casa a mi hermano. Entonces, bueno, decimos, a ver, ¿qué es esto? ¿Usted le prestó el dinero? No, fue dinero de él. Y entonces, no, es que yo nada más utilizamos ese esquema para poder comprar una casa para mi hermano, pero él no tenía el derecho, entonces la pusimos a mi nombre y bueno, hoy tenemos un gran problema porque fue un acto simulado. Y entonces no tenemos forma de regularizar esto. Esto es, hay un dueño que no es dueño y hay un dueño que no tiene escrituras. ¿Cómo ves, Jorge? Bueno, es algo sumamente común que nos dicen, oye, celebré esta operación, evidentemente estas operaciones de manera común son antes de la entrada en vigor de la ley. ¿Y qué busca la ley? La ley busca la trazabilidad del recurso, ¿sí? Entonces nosotros debemos estar conscientes que el recurso debe ser trazable. Y muchos decían, declaran el valor de operaciones tanto y declaran haberlo pagado con anterioridad y no te decía nada más. Sin embargo, ahora, derivado de estas obligaciones, nosotros damos aviso al SAT de todas las operaciones, la manera en la que se cumplen las obligaciones cuando es permitido en efectivo y a través de eso el SAT ya tiene la información de lo que pagó o debió pagarse. Si ese recurso que debió pagarse, porque es entre hermanos, te voy a devolver la casa o vamos a cumplir con un objetivo anterior, si ese recurso no se paga,
pues puedes caer en una discrepancia fiscal complicadísima, tanto comprador como vendedor. Y no nada más tener problemas de prevención del lavado de dinero, sino fiscales. también fiscales. Es correcto. Vamos a una cápsula, estimado auditorio. Tenemos todavía muchos temas que vamos a estar platicando con usted. No se vaya, volvemos en un momento. Estimado teleauditorio, soy su servidora, la notaria número 33 de la demarcación de Jalapa, Veracruz, Hortensia Alarcón Montero, y en esta ocasión quiero decirles y les aconsejo, les sugiero que antes de realizar una operación, alguna escritura, acudan con el notario de su preferencia para que los asesore correctamente sobre los trámites a seguir, los impuestos que hay que pagar y todo lo que se refiere a un trámite correcto que les dé seguridad y certeza jurídica. Estimado auditorio, tenemos un tema muy interesante que genera confusión, porque nos lo preguntan muy comúnmente, el tema del límite al uso de efectivo. Esta ley de prevención de lavado de dinero nos establece un límite al uso efectivo que mucha gente piensa que utilizando menos de ese límite ya no tiene ningún problema. No es que usarlo o no usarlo tenga un problema, es muy simple. No podemos pasar de ese límite al uso efectivo, que hoy en día para este año es un poco más de 830,000 pesos. Se miden UMAS, pero esa es la cantidad. ¿Qué pasa si llega una persona, y esto es común, y yo siempre les digo, por favor, antes de hacer su operación, vayan con el notario de su preferencia, porque ya me dicen, oiga, pues ya compré, ya vendí en 1,000,000 de pesos y ya le pagué. ¿Y cómo pagó? En efectivo. Oiga, pues ¿qué cree? Pues va a tener que devolver esa cantidad y le van a tener que dar un cheque o transferencia. Oiga, pero es que ya... No, porque de otra manera no se va a poder formalizar en escritura pública, ¿verdad, Jorge? Es correcto. Aquí debemos tener en consideración que es una norma prohibitiva. ¿Sí? La norma prohibitiva te dice lo que no debes hacer y lo que no puedes hacer es pagar obligaciones en efectivo en ciertas actividades, ¿eh? O sea, si vas a comprar tal vez, no sé, un equipo médico, otra cosa, no tienes problema. Pero en ciertas actividades, como la compra de inmuebles o la compra de vehículos, ¿cuántos han visto cuando van a una concesionaria que dice límite efectivo? Aproximadamente ahorita andamos sobre los 300,000 pesos. Lo mismo sucede en los inmuebles. No puedes dar cumplimiento por más en 2023 de 832,000 pesos. Pero esto no quiere decir que esos 800,000 pesos o la cantidad que utilices en efectivo no sean fiscalizables, ¿sí? No quiere decir que en caso de una revisión fiscal no tengas que acreditar el origen de ese dinero. Una cosa es que puedas pagarlo en efectivo y otra cosa es que sea dinero que ya pagó sus contribuciones al ingreso y que por alguna causa lo tienes en efectivo. Sabemos que hay muchas actividades comerciales que se pagan en efectivo, como por ejemplo las agrícolas. Si tienes, no sé, una bodega de verduras en Central de Abasto, por ejemplo, es una actividad lícita, es una actividad que te genera recurso en efectivo, que a través de eso en tu régimen fiscal pagas impuestos y que es un dinero legal cuando pagas un inmueble en efectivo, pero no puedes exceder tu límite. Así es. Entonces, estimado auditorio, mire, pues hemos llegado al final de nuestro programa. Un último comentario, maestra. Sí, cuando alguien o alguna persona realice una compraventa, qué importante es que nos digan realmente o que en la escritura hagan constar realmente lo que están ganando o ingresando a su patrimonio. ¿Por qué? Porque el notario tiene que dar aviso a la unidad de inteligencia financiera del monto de esa compraventa. Igual, cuando vas a ingresar tu cheque, tu transferencia o tu ingreso al banco, tiene que ser exacto lo que estás declarando en banco, lo que estás declarando en escritura, porque si no, bueno, el resto o lo que te falte te lo van a fiscalizar, ¿no? Entonces, qué importante es que el cliente te diga la verdad,
le diga al notario exactamente qué es lo que está haciendo, pues para que en adelante no vaya a tener mayores Le podemos problemas. dar el mejor consejo, desde Así luego. es. Jorge, un último comentario. Sí, déjense asesorar. Siempre nosotros cuando necesitamos cualquier tipo de servicio, incluyendo el notarial, necesitamos la opinión de expertos. Y en ese sentido, considero que el notariado en el estado de Veracruz está capacitado plenamente, estamos en capacitación constante para dar un perfecto asesoramiento y que sepan que cuando acudan a cualquier notario en el estado de Veracruz lo van a llevar a un buen término o a un buen puerto con una buena asesoría para el negocio que quieran celebrar. Déjense asesorar. Pues muchas gracias, Jorge Armando Lince La Peña, titular de la Notaría 26 de la demarcación de Jalapa con residencia en Banderilla, maestra María del Socorro Domínguez Aguilar, notaria adscrita de la Notaría 30 de la demarcación de Jalapa. Les agradezco mucho su acompañamiento. Es un tema que todavía tenemos muchas otras cosas que platicarle, que lo haremos en un siguiente programa. Este es su programa Consejo Notarial, un consejo notarial cada semana.